Os pido profundísimas disculpas por llegar tan tarde. Yo no soy de esta universidad, entonces hemos tenido que ir a comer económicas. Bueno, me he hecho un lío, total, que me he perdido. Para llegar aquí os pido profundas disculpas. Bueno, vamos a iniciar con esta sesión el eje de feminismo marxista dentro del siglo XXI. Y a mí lo que me gustaría es que tuviéramos una pequeña introducción que voy a hacer yo, que va a hacer Sol Sánchez y Paloma López, ahora la presentaré, y después que podamos iniciar un diálogo antes de la segunda sesión en la que dos personas, Josefina y Rebeca, que han mandado comunicaciones al Congreso, puedan hacer la presentación de sus comunicaciones. Pero ante la hora y media antes sí me gustaría que hiciéramos fundamentalmente una pequeña introducción y luego un diálogo entre nosotras, ¿no? Y digo esto porque, bueno, yo soy Marga Ferrer, soy la presidenta de la Fundación Europa de los Ciudadanos, es la fundación vinculada a Izquierda Unida, pero nos dedicamos también a otras cosas, entre otras, colaborar con todo el ambiente de pensamiento crítico que pueda haber. Sois más jóvenes que yo, la mayoría de vosotros, y estoy segura que el 8 de marzo de este año, como miles, yo diría que casi millones de mujeres en España, vivisteis o sentisteis un renacer del feminismo que nos obligó a muchas a repensarnos a nosotras y a muchos hombres, voy a usar el femenino en esta charla exclusivamente, pero a repensarnos, ¿no? Una de las cosas de las que yo voy a hablar es de la distancia que ha existido entre el feminismo y el marxismo a lo largo de la historia y cómo creo yo que esa distancia se está superando o se está interconectando en elementos como los que yo creo que pudimos ver en la huelga del 8 de marzo de este año en España. Cuando yo empecé a militar, empecé a hacerlo en una organización feminista. Y en la organización feminista en la que yo estaba, eran los años 90, había una distancia brutal con el movimiento obrero, o una distancia teórica y práctica también, con los partidos políticos de izquierda, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y en el campo teórico, cierta distancia también con la teoría marxista. ¿En qué se basaba esta distancia? Cuando yo empecé a militar, se basaba esta suspicacia entre el movimiento feminista y el movimiento obrero o la parte académica vinculada con el marxismo, fundamentalmente lo que había sido la práctica política de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Es decir, y ahora Paloma nos lo contará, Paloma ha sido miembro de la dirección de comisiones obreras toda la vida, creo, o sea, mucho tiempo quiero decir, y cómo esa controversia ha existido y sigue existiendo dentro del movimiento feminista y dentro del movimiento obrero, ¿no? Pero cuando yo empecé en esto era mucho mayor, ¿no? Uno de los elementos que siempre nos decían, tanto los hombres de izquierdas como las personas del movimiento obrero, a las mujeres feministas, era que el feminismo era algo de burguesas, o era algo que había defendido fundamentalmente las mujeres de clase media o de clase alta, y que en algún momento de la historia incluso la habían defendido de manera confrontada con las mujeres de la clase trabajadora. Esta era parte de la literatura que todavía sigue existiendo. A partir de la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, se siguió manteniendo esta teoría, cosa que me parece un poco absurda, e incluso yo creo que a veces la podemos ver a día de hoy en partes de lo que es el pensamiento de izquierdas y parte del pensamiento marxista, ¿no? Durante esta época se está hablando mucho de la tercera o la cuarta ola de feminismo, ¿no? Digo tercera o cuarta porque todavía no me aclaro bien si estamos en la tercera o en la cuarta, me gustaría que lo hablemos a lo largo del día de hoy, ¿no? Entonces no voy a contar nada nuevo, solamente recordaros que la primera ola de feminismo, y eso es verdad, se establece a partir de las vindicaciones de Seneca Falls y del movimiento sufragista británico, y es cierto que tiene un gran componente de demanda exclusivamente de derechos políticos y no tanto de demanda en cuanto a la injusticia que la explotación del capital podía significar en la época, ¿no? Hay un libro que os voy a recomendar encarecidamente, que es de una profesora que no ha podido estar aquí hoy, lo lamento muchísimo, que es la biografía de Sylvia Pancras. Su madre, Emmeline Pancras, era la lideresa del movimiento sufragista británico, y su hija es la primera persona visible que unifica socialismo y feminismo en la Inglaterra previa a la concesión del voto. El libro se editó el año pasado, es una tesis doctoral
está en español, claro, porque lo escribo en español, me parece fantástico para hablar de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Cómo hubo casos, como el caso de Sylvia Pancras, que en contra de parte de un movimiento feminista como el británico de las sufragistas, empieza a incorporar los elementos del socialismo, tanto en su praxis, ella organiza comunas, organiza también guarderías para las hijas de los trabajadores, y cómo se opone a la Primera Guerra Mundial, que es la primera gran fractura entre el movimiento feminista y parte del movimiento internacional. Lo digo como gran fractura porque la parte de la argumentación del movimiento obrero contra ese movimiento feminista es que es verdad que los movimientos anglosajones apoyaron a sus imperios en la Primera Guerra Mundial frente a las tesis de la Internacional, que decía que era una guerra imperialista en la que no había que participar, y eso es verdad, esa confrontación se produce y rompe parte del movimiento feminista, eso es cierto, ¿no? Pero eso yo entiendo que es analizar el feminismo solo en su vertiente más metapolítica, ¿no? Es decir, cómo la reivindicación del sufragio femenino, siendo absolutamente central, podía haber dado lugar a un pensamiento más liberador o más emancipador, cosa que yo creo que ocurrió, pero años un poco más tarde, ¿no? En cualquier caso, había una distinción entre el movimiento obrero y movimiento feminista que lleva incluso a la situación absurda en España, y esto hay que reconocerlo, que cuando parte de no movimiento feminista, algunas mujeres luchan por el voto en España, hay organizaciones de izquierdas, entre ellas el Partido Comunista, que no lo ven bien. Y no lo ven bien no porque no crean que todos tengamos los mismos derechos, sino porque creían que si las mujeres votaban iba a ganar la derecha en la Segunda República, ¿no? Es una votación que afortunadamente se gana en el Parlamento y se consigue el voto, pero el debate estuvo ahí. Y es esa misma contradicción que yo os estoy comentando, ¿no? No era tanto no creer que todos somos iguales como el hecho de que la coyuntura política hacía o les hacía entender que las mujeres estaban más influidas por la Iglesia Católica y que tenían tendencias más conservadoras, ¿no? Y se produjo, de hecho, un debate que supongo que conoceréis en el Parlamento Español entre Margarita Merkel y Clara Campoamor, precisamente sobre esto, ¿no? Que es muy significativo para entender incluso nuestro propio feminismo en España, ¿no? En el que veías que Margarita Merkel no es que estuviera en contra, insisto, del feminismo, pero la forma en la que ella lo entendía no lo priorizaba frente a lo que entendía que era la lucha fundamental, que era la lucha de los trabajadores, ¿no? La segunda oleada de feminismo, no os digo nada nuevo, es cuando surge lo que para nosotras es un feminismo todavía más interesante, que es en los años 60, centrado fundamentalmente en la liberación sexual, que, como decía un eslogan de la época, ¿no? En inglés quedaba muy gracioso, ¿no? To shut and to fuck is the same, ¿no? Es decir, o sea, luchar por la liberación del ser humano y luchar por la liberación sexual era lo mismo, ¿no? Y que yo creo que, bueno, que fue un poco la gran aportación del feminismo, sobre todo norteamericano, y que a España llegó como 30 años después, pero se produjo en los años 60 y se produjeron entonces los primeros grandes o serios acercamientos entre la teoría marxista y la teoría feminista, ¿no? Son varias las autoras, seguro las conocéis, las que intentaron esa aproximación. Yo creo que la más famosa es Angela Davis, con su libro Clase, Raza y Género, en la que en un libro muy didáctico, porque es un panfleto político, no es un panfleto analítico, ella analiza la explotación de raza, de clase y de género, con un mismo origen, ¿no? Que es el capital y su propio desarrollo, ¿no? Aún así, personas como Angela Davis no eran tampoco lo mayoritario, que decir, gran parte del movimiento feminista, sobre todo en Estados Unidos, se siguió centrando en elementos de derechos políticos y de reconocimientos económicos, pero no tanto intentando analizar los caminos paralelos de la construcción del capitalismo y la construcción del patriarcado, ¿no? Eso surge después y es a mí lo que me parece más interesante de esta tercera o cuarta ola que estamos viviendo ahora, ¿no? En mi caso personal, como persona marxista, estudiando a los autores marxistas varones, siempre me costaba mucho encontrar referencias feministas. Parece como siempre había que hacerlo al revés, ¿no? Leer mujeres feministas que a la vez fueran marxistas, porque es muy difícil encontrar hombres grandes teóricos del marxismo que incorporen el feminismo de una manera seria. Yo creo que lo hicieron por lo que los teóricos actuales determinan como las dos grandes carencias, no decir carencias, pero cosas que faltan en la teoría de Marx del siglo XIX, que son la ecología y el feminismo. Como es lógico, era un genio, pero no tanto como para saber. Aún así, la ecología sí que se toca los límites del desarrollo de las fuerzas productivas sin límite,
y en el caso del feminismo algo en Engels con el tema de la familia, pero no realmente como en todo caso, como un derivado del capitalismo, no como un elemento troncal, ¿no? Y porque durante todo el siglo XX, toda la teoría marxista había incorporado a partir de los años 60, parte de la teoría feminista, pero la incorpora, ¿no? Como es decir, este es el cuerpo doctrinal en que nosotros nos movemos a la hora de analizar el capitalismo, e incorporamos, ¿no?, la teoría feminista para analizar la doble explotación de la mujer con la doble jornada laboral, la utilización del cuerpo, o incluso pues, que las mujeres tienen que quedarse en casa para que el sistema pueda funcionar, en fin, toda la parte de lo que significa la materialidad de la contradicción, ¿no? A mí lo que me parece interesante es fundamentalmente a partir de una autora de la que me declaro fan y redenta, que es Silvia Federici, y de un libro de obligada lectura que es Calibán y la bruja. Calibán, como recordaréis, es el personaje de Shakespeare de La Tormenta, que representa pues, de una manera el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, en Calibán y la bruja, Federici, hace ya como 15 años, desmonta la tesis de que el capitalismo y el patriarcado han ido de manera paralela pero no junta. Ella, y con esto voy terminando, demuestra, pues no es una hipótesis, es una demostración de cómo, a ver si lo digo bien, cómo la caza de brujas, es decir, el asesinato de casi 50.000 mujeres durante 300 años en Europa, está relacionada con la necesidad de acumulación originaria del capital, es decir, cuando empieza a surgir el capitalismo necesita transformar los cuerpos humanos en máquinas, necesita transformar un cuerpo humano que previa a la revolución industrial no tenía horarios de trabajo o tenía creencias supersticiosas que hacían hoy martes 13 no voy a trabajar, las mujeres como depositarias de un saber ancestral que cuestionaba la racionalidad criminal del sistema, ¿no? Y como para doblegar tanto los horarios de trabajo, la forma de familia, y convertir al cuerpo en una máquina que produce, de hecho hay movimiento artístico que, se lo habréis visto, ¿no?, en los años del siglo XVII y XVIII, que representa al cuerpo humano como máquinas, ¿no?, o sea, o como trozos de cosas, ¿no? Federici lo que viene a demostrar es que la necesidad de esa acumulación original, que por supuesto tiene dos variantes, una es la esclavitud en la colonización, es decir, siempre el cuerpo como una máquina, no como un ser humano, no como alguien pensante, no como alguien que tiene ideas independientes y muchísimo menos ideas que no se acoplen a un sistema productivo que es muy feroz, se produce de una manera violenta, y una parte de esa violencia, no toda, pero parte, es la caza de brujas y la domesticación de las mujeres, ¿no? Y como el patriarcado, que había existido antes en muchísimas formas, por supuesto, se amolda o es utilizado por el capitalismo de una manera muy específica. Muy específica. Entonces, esta manera de aunar la teoría marxista con una teoría feminista me parece que hace que florezcan en los últimos 10 y 15 años una unificación de las dos teorías, feminista y marxismo, de una manera distinta a como se habían producido en los periodos anteriores. Y es ahí donde todo el movimiento LGTBI aporta una inmensidad de doctrina política al repensar el cuerpo humano y su función, al repensar las relaciones sociales y las relaciones de amor romántico o de amor impuesto, y cómo al final podemos encontrar que se queda vacía la teoría marxista si no incorpora todas estas aportaciones. Se queda completamente vacía, no es útil, no nos sirve. Primero, porque somos la mitad de la población, que ya de por sí sería suficiente, sino que además el movimiento feminista, como todas sabéis, es un movimiento que no solo pretende liberar a las mujeres, sino liberar a toda la humanidad. Es un movimiento absolutamente global. Nosotros entendemos que el patriarcado y el capitalismo explotan a todos los seres humanos, y la manera de liberarnos de los dos nos hará a todos mejores personas, más libres y más iguales. No es un tema de que las mujeres queramos ser ni mejores ni tener más derechos. Por eso también este feminismo marxista cuestiona lo que podríamos llamar un feminismo liberal, que solo pretende una igualdad formal ante la ley o que se preocupa solo por el techo de cristal, ¿no? Nosotras decimos que aparte de un techo de cristal hay un suelo pegajoso, y es que los peores trabajos los desarrollan mujeres. Vamos a centrarnos en lo que importa, ¿no? Y no solamente en una igualdad formal que por otra parte es perfectamente asimilable por el sistema. Es decir, cuando tú tienes los sectores más duros del Tea Party americano liderados por una mujer, como es Sarah Palin, o en el caso europeo, para la más eurodiputada, lo puede ver, o sea, no solo Angela Merkel, lo que significó Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, esas mujeres que, independientemente de lo que piensen, yo creo que está bien que disputen poder, eso siempre ayuda. A lo que no ayuda
es si ellas no defienden a la vez que haya una igualdad para todas, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando George Bush puso de secretaria de Estado a una mujer negra, estoy segura que eso estaba pensado. Es decir, el capitalismo tal como se lo desarrolla el Partido Republicano que lidera George Bush es profundamente racista y profundamente machista. Y sin embargo coloca elementos porque no significan contradicciones serias para ellos, porque mientras no toque el núcleo central de la explotación, el sistema es capaz de asimilar cualquier teoría, que esa es nuestra gran crítica a la posmodernidad, pero no es lo que toca en esta charla, ¿no? Yo solamente decir que yo pensaba que en España, que España se incorpora a este movimiento feminista mucho más tarde, cuando muere el dictador, en los años 70, España tiene un movimiento feminista que en términos populares está muy vinculado al desarrollo del Estado social por parte del Partido Socialista, y esto es real. Y en la universidad, donde tenemos inmensas teóricas, muy distanciadas de lo que es el movimiento, pero inmensas teóricas, ¿no? Ese movimiento se diluye un poco, yo creo, hasta que vuelve a renacer en España con el tren de las mujeres, o sea, el tren cuando la gran movilización de mujeres vence a un ministro, que es Gallardón, tiene que dimitir porque dice lindezas del tipo de que las mujeres no tienen derecho sobre sus cuerpos, y lo obligamos incluso a que dimitiera, ¿no? Yo creo que a partir de ahí sí que surge o resurge también, sobre todo a través de mujeres jóvenes, ¿no?, un repensarse a sí mismas a través del feminismo en torno a la violencia, ¿no? Para mí fue triste que esto se desarrollara a partir de la violencia y el abuso físico, pero es que es una realidad en nuestro país, que viven muchísimas mujeres todos los días, y yo creo que por eso cuando sale el caso de La Manada nos dio tanta rabia a todas, ¿no? O sea, porque es algo que conocemos. No creo que haya muchas mujeres en España que no sepan lo que es un insulto, que no sepan lo que es tener miedo caminando por la calle, que no sepan lo que es cambiarte de acera porque por si acaso, o el sentirte cómoda en un sitio donde hay más mujeres o salirte de los espacios donde solo hay hombres. Yo creo que eso es algo, experiencias generalizadas para todas nosotras, y que por eso cuando salió el escándalo de La Manada nos dio tantísima rabia, ¿no? Y a mí me sorprendió y me encantó a la vez ver miles de mujeres jóvenes en la calle diciendo yo sí te creo, porque esas otras que más no nos creen, ¿no? Cuando hablas de abuso verbal, o incluso abusos más sutiles, ¿no? Que no tienen que ver directamente con una agresión física o una agresión directa, sino que percibes, ¿no?, ese machismo, esa invisibilidad, ese de que te traten de manera distinta, eso de que yo se supone que soy un dirigente político y puedo jurar que a mí me trata como una secretaria a la mitad de mi vida, aunque valga mucho, ¿no? Pero al final eres tú la que cuidas las cosas, la que te encarga de que las cosas salgan bien, ¿no? A nosotras, muchas de nosotros no nos gusta disputar o competir en espacios agresivos, ¿no? En fin, todas estas cosas mucho más sutiles salen a la luz a partir de este movimiento, y estoy muy contenta de que se celebre en España. Yo creo, y ahora sí que termino, que el gran acierto que demuestra empieza a unirse en un parte de lo que puede ser un análisis más cerca a la teoría marxista con el feminismo, es cuando el movimiento feminista en España lo que plantea no es una concentración, no plantea vestirse de algún color especial ese día, plantea una huelga general, plantea una huelga, y lo que cuestiona es una huelga laboral, una huelga doméstica, es decir, unir el trabajo. Las mujeres no tenemos horarios, trabajamos en casa, trabajamos después, o sea, la idea de cuestionar el trabajo en sí, o sea, más allá de la duración, a mí me pareció un acierto descomunal. Y de hecho muchos hombres, incluso en el sindicato, nos decían, pero una huelga, no hombre, no, una huelga es una cosa que organiza el sindicato en tu centro de trabajo. Y cuando las mujeres les decían, no te enteras, esto no va de esto. O sea, va de que vosotros hagáis huelga para cubrirme a mí en el trabajo, pero yo voy a hacer huelga en mi casa también, ¿no? A mí me pareció un reto fenomenal que espero que crezca a lo largo del año que viene y que acompañe todo ese proceso con un aprendizaje por parte e introducción por parte del movimiento obrero y de la teoría marxista de los inmensos, grandes y necesarios avances que estoy segura que el feminismo nos va a dar. Esa era mi introducción. Y ya lo ha dicho todo ella, así que nos vemos ya. No, que va, no he dicho nada, porque además es muy malo que haya un marxista que no dé datos, y yo no he dado ninguno, ¿no? Y para que nos dé datos tenemos con nosotros a Paloma López, ¿no? Paloma López es sindicalista de telemarketing. Bueno, igual, de enseñanza, pero bueno, de enseñanza, el lío vale. No, ahora os lo cuento. Yo la conocí siendo dirigente de Comisiones Obreras de Madrid y actualmente es eurodiputada en el Parlamento Europeo en listas de Izquierda Unida, ¿no? Y Paloma es de las pocas personas que en el mundo sindical yo he encontrado que cada vez que habla de las mujeres. Habla de lo que hable. Sector industrial, pues habla de las mujeres del sector industrial.
o de la automoción en Cataluña, y hablo de las mujeres automoción en Cataluña. Yo creo que por eso es interesante escucharla, para hablar de una de las explotaciones más directas que hace el capitalismo patriarcado, que es la explotación laboral. Así que sin más os doy la palabra a Paloma. Me iba a poner en un espacio que estuviera menos protegida, pero si tiene que ser esto de... Me imagino que... Sí, bueno, es que, bueno, me amontono aquí con los papeles y estas cosas. Bueno, que es lo que... La tendencia es pasiva, ¿no? Luego ponemos todos los papeles encima de la mesa y luego no los hacemos caso. Lo que era una charla de 10 minutos se nos va a 20. Pero yo voy a intentar, si no te importa, Marga, cuando lleve 10 minutos me cortas, porque si no me habré enrollado y no sé si habré llegado a la conclusión a la que quiero llegar. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la FIM y al resto de las organizaciones la celebración de este congreso, ¿no? Y agradeceros sobre todo a vosotros y a vosotras, hoy hablamos en femenino, agradeceros a vosotras que estéis aquí, bueno, pues un martes a estas horas, y hablando de feminismo, que es, yo creo, que uno de los elementos más importantes que van a caracterizar este siglo y esta época puntual, y yo trataré de explicar por qué. Pero además agradecer mucho la celebración de este congreso. Me parece que es un momento fundamental. Es un congreso que mira al futuro, solamente hace falta ver su título, Pensar Marx hoy. Ya no está hablando de pasado, está hablando de futuro, y es esa necesidad de hablar del marxismo hoy y de cara al futuro precisamente lo que hace importante. Y lo hace importante porque se plantean alternativas que no vais a escuchar habitualmente en ningún medio de comunicación, que no vais al uso, que no vais a escuchar por ahí con carácter general. Es más, en estos momentos, especialmente en estos momentos, en todo el planeta, pero España no se queda fuera de este margen, lo que vais a encontrar es el silenciamiento de cualquier tipo de crítica o cuestionamiento al sistema, en concreto al capitalismo, y hay que decirlo con toda la claridad, donde además se criminaliza conscientemente a todas aquellas personas que plantean una alternativa o que plantean una opción válida, que las hay. El problema es que es muy difícil que se abran camino, pero existen esas alternativas. Y estas jornadas, este magnífico congreso, yo creo que lo que da es la muestra de poder trasladar esas alternativas de una forma intensa, además a vosotros y vosotras, que vais a ser, espero, el germen de las pensadoras del futuro que nos vendrán muy bien, que necesitadas también estamos. Bueno, bueno, voy a seguir el hilo como lo había pensado y luego diré algunas de las cosas que había comentado Marga, ¿no? Bueno, ahora mismo el feminismo es el movimiento más potente. Yo voy a poner algunos ejemplos. Ella ha planteado el 7 de noviembre, yo lo tenía aquí puesto, hizo dimitir a Gallardón. Pero es mucho más que la dimisión de Gallardón. Lo podemos ver como un acto de Gallardón dimitió porque esta presión. Hay que recordar que antes de la dimisión de Gallardón y antes del movimiento y de la movilización del día 7 se habían producido muchas movilizaciones sociales y laborales en el conjunto del Estado. Ha habido, no me acuerdo si en ese momento eran 2 o 3 huelgas generales, había una movilización intensa en la calle, había una actitud de estar con esa movilización, pero esas movilizaciones no tuvieron un efecto inmediato o un efecto sobre una incidencia de cambio en las políticas que se estaban realizando. Se siguió aplicando las políticas de austeridad, se siguió aplicando el procedimiento de disciplinamiento de la clase trabajadora, de la que yo voy a hablar ahora en un instante, pero sí ese 7 de noviembre lo que provocó fue lo que no había provocado en ninguna otra movilización, que fue la dimisión de un ministro, y no un ministro cualquiera, sino un ministro Gallardón, especialmente un lobo con piel de cordero, verdaderamente duro en las posiciones misóginas, machistas y de la derecha en este país, ¿no? Bueno, hay otro movimiento que ha tenido mucha incidencia también, que es el movimiento Me Too, fundamentalmente, que ha puesto de manifiesto la condición subordinada y sexuada de la mujer en la industria del entretenimiento y del espectáculo. Escultura. Cada vez que vamos a ver una película en el teatro, por suerte menos, pero bueno, también se produce cualquier relación de entretenimiento, lo que vemos es un papel subordinado
de la mujer en los espacios, ¿no? Y una definición cultural que nos traslada precisamente esa visión del mundo y la construcción de ese modelo social de subordinación por parte de las mujeres. Hay que tener en cuenta, y yo creo que hay que ponerlo también en evidencia, que se firmó en el mismo momento un manifiesto tramposo firmado por 100 mujeres, que esto también es lo que decía Marga, que es muy importante. Ser mujer no te convierte automáticamente en feminista y no te convierte automáticamente en defensora, ¿no?, de una situación. Por eso es tan importante insistir y trabajar en ello. Como decía, se hizo el tramposo manifiesto firmado por 100 mujeres del mundo de la cultura también, que ha puesto de relieve hasta qué punto las relaciones entre los hombres y las mujeres siguen siendo desdibujadas por la firme mano del patriarcado dominante. Y esto es una de las mayores reacciones que se ve. El movimiento Me Too pone de manifiesto una construcción social e inmediatamente salen 100 mujeres firmando un manifiesto en contra precisamente de esa manifestación tan clara, de esa movilización tan clara que se quería trasladar. No hace falta que nos marchemos al 7 de noviembre, no hace falta que nos marchemos al Me Too, ahora todo va muy rápido y tenemos ejemplos ahora, pues yo creo que hay ejemplos muy válidos. Tenemos todo el movimiento de las mujeres indígenas y no indígenas que están defendiendo la vida del planeta, la vida de todos y con su vida. Están muriendo asesinadas. Mujeres indígenas, y tenemos el caso de Berta Cáceres, por defender el planeta, por defender un mundo, por defender una forma distinta de construir la sociedad. Pero mismamente antes de ayer, hemos visto el potente movimiento de mujeres en Brasil en contra precisamente de la extrema derecha, del candidato de la extrema derecha de Bolsonaro, ¿no?, que suelta cada lindeza, no solamente racista, homófoba, sino además misógina, que se pueda tener en mente, ¿no? No sé si es una leyenda urbana. Si es una leyenda urbana, saldrá en Twitter, es un bulo y ya nos corregirán, pero parece ser que tiene 5 hijos, la quinta es una chica y parece ser que ha llegado hasta incluso a comentar que tener una hija ha sido un desafortunado descuido, ¿no? O sea, no sé si esto, como os digo, es real o simplemente aumenta ya el grado de la situación a la que está llevando. Lo dejaremos ahí, pero la realidad es que las mujeres brasileñas están en la calle en este momento como una fuerte oposición precisamente al candidato de la extrema derecha Bolsonaro, que además tiene pinta de ir creciendo en las encuestas. Las mujeres, con todo esto, sirva de ejemplo que las mujeres han conseguido algo que yo creo que no han conseguido el resto de los movimientos. Y eso es lo que yo creo que le dota de un valor especial. Y es precisamente que el movimiento feminista sea global. No es una cuestión concreta del feminismo en un país, no es una cuestión feminista contra Trump, no es una cuestión indígena, no es una cuestión de las condiciones laborales de las mujeres de las maquilas, es una situación global de un movimiento que se está desarrollando en el mismo escenario de juego que se desarrolla la globalización, es decir, en el estado de juego, en el espacio de juego precisamente de lo global del planeta. Y en ese sentido, y luego finalizaré con esto porque quiero unir el hilo de mi intervención con esta conclusión, en este caso, en ese movimiento feminista global, yo creo que lo que no se puede obviar es una parte concreta de ese feminismo que no es una parte opuesta o de oposición, como bien decía Marga, que es toda la parte del feminismo socialista o del feminismo marxista. No debe haber una posición radical entre el feminismo radical, entendido desde la posición del cuerpo, la identidad, etcétera, con una parte del feminismo socialista, del feminismo marxista. Y yo precisamente lo que quiero hoy es destacar nuestra subordinación con otros aspectos sociales. Y precisamente en particular quiero destacar el componente decididamente patriarcal de las políticas de austeridad y de su impacto en el mundo laboral. Cuando hablamos de desigualdad, generalmente hablamos de desigualdad económica. Suele ser la referencia a la que solemos decir. O por lo menos los tecnócratas, es a donde nos quieren llevar, ¿no?, a una referencia de la desigualdad basado en términos económicos. Pero la desigualdad es mucho más. La desigualdad, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad, es una desigualdad de poder
Quien tiene las mayores condiciones económicas tiene las mejores condiciones políticas y tiene peores condiciones de desarrollo y de relaciones de poder quien está en peores condiciones. Y quienes están en peores condiciones con carácter global son específicamente las mujeres, porque la pobreza es algo inherente al feminismo y es algo inherente a la construcción también del capitalismo. Va directamente asociado. En esa construcción social que decía Marga, precisamente de los años 16 y 17, de los siglos XVI y XVII, donde se construye precisamente, se rompen determinadas relaciones de lo común, donde las mujeres tenían una incidencia. La caza de brujas, efectivamente, es uno de los elementos fundamentales, y la subordinación al hombre y al empleador, y esa doble subordinación de la mujer, de su cuerpo como elemento productivo para tener también trabajadores para poderse incorporar a los puestos de trabajo, en sustitución, lo ha dicho Marga, y es un elemento muy importante en todo el desarrollo, en sustitución de la esclavitud que deja de tener una línea común. Lo dice Silvia Federici, bebemos básicamente, yo creo que todas de las mismas fuentes, ¿no? Pero también lo dicen otros autores como Selma o como bueno, luego os digo el nombre, os digo los libros y el nombre al final, donde ellas también hacen una construcción precisamente sobre clase, feminismo y sexo, ¿no? Que es una línea que recorre todo el pensamiento y todo el planteamiento. En cualquier caso, no podemos obviar, y por eso la esclavitud, la caza de brujas, domesticar a las mujeres para que sean sumisas, dejen de ser ellas las gestoras de los elementos comunes, para precisamente la acumulación primitiva, hablando en términos marxistas. Precisamente el capitalismo lo que está es estrechamente relacionado con el racismo y con el sexismo. Necesita de los dos elementos, las mujeres en casa y la inmigración en este momento, que son parte de ese componente que el capitalismo necesita para su particular forma de crecimiento y por tanto de desigualdad. El capitalismo como sistema lo que hace es una promesa de prosperidad para todo el mundo frente a una realidad que no es otra nada más que una penuria generalizada para el conjunto de la sociedad, a excepción de algunos elementos, algunas personas, algunas circunstancias que son las que se escapan de este tema. Bien, llevo 10 minutos, así que ya voy mucho más rápido. Uno de los valores que se han intentado exponer y precisamente avanzar es destruir, es conformar como si todo tuviera un valor económico. Y no es verdad. El mundo del trabajo por sí mismo no tiene solamente un valor económico. Tiene un valor económico, pero no solo tiene un valor económico. Tiene un valor sociopolítico. Y ese valor sociopolítico, esa forma de construir social y políticamente el mundo, es lo que ha hecho que precisamente, y con lo que volví a decir al principio, que las políticas de austeridad hayan afectado fundamentalmente al conjunto de la clase trabajadora, pero específicamente a las mujeres. Hacer determinadas políticas de austeridad no son neutras, han tenido un objetivo determinante y un objetivo claro. Cuando tú destruyes los servicios públicos, estás obligando, porque no hay una concepción de que los hombres participen de las tareas reproductivas, del trabajo reproductivo. Lo hemos visto, la construcción. Un sector fundamentalmente masculinizado es quien más puestos de trabajo pierde. Los hombres entran en una situación de desempleo, etcétera. Pero significativamente, si cogemos las encuestas y las estadísticas, las tenéis ahí, el tiempo de dedicación de las tareas domésticas, de las tareas del hogar, se incrementan en el caso de las mujeres y no se incrementan en el caso de los hombres, aun a pesar de que los hombres pasan más tiempo en casa o en otras actividades que no son las meramente laborales. Servicios. El que se privaticen los servicios tiene ese impacto por una parte, pero también tiene un impacto fundamental en el mundo del empleo. Los servicios públicos fundamentalmente son empleos de carácter femenino. Educación, sanidad, servicios sociales, tienen un componente femenino. Cuando tú destruyes un servicio público, estás destruyendo empleo público. Y cuando destruyes empleo público, estás destruyendo también la vía de trabajo, la vía de acceso de las mujeres en ese mercado laboral. Por tanto, tiene una doble destrucción en este sentido. La eliminación de subsidios,
o la reducción o la eliminación de subsidios, los recortes de salarios y prestaciones sociales, los cambios impositivos, de esto Sol sabe mucho más que yo, los cambios impositivos que favorecen a las rentas más altas y castigan a clases medias, a los sectores populares, recortes precisamente en todo tipo de, como decía, prestaciones asistenciales y pensiones, el cambio de naturaleza en los regímenes de la seguridad social, las reformas laborales tendentes precisamente a incrementar la flexibilidad, que no la conciliación de la vida laboral y personal, disminuir el poder contractual de los trabajadores y de las trabajadoras y responsabilizar sobre todo a las mujeres de cualquier tipo de contingencia o imprevistos que puedan acaecer en su vida laboral. Esto es el resumen de lo que han sido estas políticas de austeridad. Un atentado directo contra las mujeres para incidir en su subordinación y su dependencia tanto de los hombres en un momento determinado como de los empleadores en esa doble variante, si es que la queremos o la podemos separar. Tengo un montón de datos que no creo que proceda a daros, pero que bueno, pues datos de la OCDE, ¿no? El incremento de la desigualdad y la exclusión a nivel global, lo dicen los propios informes de la OCDE, simplemente tenéis que ir a ellos y recogerlos. Las cifras de la OIT, uno de los objetivos del milenio principales será precisamente la presencia de las mujeres en el ámbito del trabajo, el incremento de las condiciones, el trabajo decente, etcétera. Y curiosamente, según los datos de la OIT, entre 1995 y 2015, la tasa mundial de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha caído del 52,4 al 49,6%, con lo cual estamos hablando que no hay un avance laboral real en estos ámbitos. Ni hablar, por supuesto, que voy a contar de las brechas salariales que se incrementan en brecha de pensiones. Podemos tener un 14% de diferencia de brecha salarial que cuando llegas a la pensión se ha incrementado y llega casi a un 34% en el caso de España de diferencia de las pensiones de brecha. Las mujeres tienen más posibilidades de estar desempleadas que los hombres, sin ninguna duda, y además ocupan dos espacios que ocupan mucho menos los hombres, que son los trabajos a tiempo parcial, que son mayoritariamente ocupadas por mujeres, y los trabajos de la economía informal, que es donde además las mujeres trabajan o realizan su actividad, pero que realmente luego tiene repercusiones negativas para el resto de los elementos posteriores de prestaciones por desempleo, complementos, pensiones de jubilación, etcétera. Finalizo, o quiero ir finalizando más allá de lo que luego vayamos hablando, ¿no? Bueno, por supuesto desde la economía feminista, porque luego esta parece que es una anécdota, ¿no? Parece que la economía solamente es cosa de hombres. Bueno, pues no, hay economistas feministas muy buenas, hay el manifiesto de economistas feministas, que yo os recomiendo que le echéis un ojo y lo leáis, porque pone de relieve evidentemente todas estas cuestiones. Un detalle, simplemente una anécdota para distender un poco esta situación. En el Parlamento Europeo, las comisiones de trabajo, yo estoy en la Comisión de Economía, en la Comisión de Industria y en la Comisión de Empleo. En la Comisión de Empleo somos 52% de mujeres, lo cual está bien y es razonable. En la Comisión de Industria somos un 27% de las mujeres que estamos. Y en la Comisión de Economía somos el 25% de mujeres las que estamos. Eso hay que romper. Esos son desequilibrios fundamentales porque no son solamente... Es que las decisiones se toman en esos ámbitos, en el de la industria, el modelo productivo, en el de la economía, sobre cómo se actúa en términos económicos, y esos espacios no son espacios de hombres. Esos espacios hay que erradicar precisamente el componente de un espacio masculinizado, aunque desde la educación a cada cual nos encaminen hacia una dirección formativa, pero hay que romper con esas estructuras para que efectivamente allá donde se toman las decisiones haya una presencia fundamental de mujeres. Finalizo, dos cosas. El neoliberalismo y las políticas de austeridad llevan el sello y la firma del patriarcado y de una visión de la sociedad desigual,
tanto social y económicamente, asimétrica en términos de acceso y uso del poder político y fundamentalmente fragmentada, profundamente fragmentada en términos de género. El papel que el neoliberalismo otorga a la mujer está referenciado en datos como los que os he enumerado antes y en otros muchos disponibles que simplemente con meteros vosotros tenéis capacidad sobrada para buscarlos todos los datos que consideréis oportuno. Ese papel nos condena a la desigualdad permanente, a la subordinación y al enclaustramiento en el espacio privado, que es donde se pretende tener fundamentalmente a las mujeres. El debate que hemos tenido con Polonia en estos meses ha sido precisamente ese, o un debate que tenemos en el marco de la Unión Europea, es cómo las mujeres tienen que volver al ámbito de lo privado, a las tareas reproductivas, porque esa es la forma de alcanzar el pleno empleo. Pleno empleo para los varones, ¿se entiende? Porque las mujeres evidentemente nos dejan relegadas a ese espacio subordinado sin capacidad de decisión y sin poder precisamente reequilibrar las relaciones de poder, que al final es de lo que estamos hablando. Y finalizo por donde empecé. Las luchas por la igualdad de las mujeres siempre se han llevado a cabo en diferentes espacios. Lo decía Marga, primero lucha de clases, después el cuerpo como elemento, elemento de batalla, en fin, campo de batalla, muchos espacios y en otros ámbitos. Pero lo que está claro es que lo que hay que hacer es un esfuerzo de coordinación entre todos los ámbitos y todos los espacios en los que estamos, en los que hay una representación de mujeres feministas. Y le pongo el adjetivo de mujeres feministas porque, insisto, como decía antes, no todas las mujeres, también contamos con la colaboración de algunos hombres que se van educando poco a poco y empiezan a coger ciertos hábitos feministas, lo cual también es de muy de agradecer. Bueno, no hay luchas parciales, no las hay, tiene que haber luchas colectivas, globales, y deben formar parte de la misma convicción de acabar con un sistema patriarcal que es inherente al capitalismo. No se entiende hablar de capitalismo sin hablar de patriarcado. Alcanzar la igualdad en el plano de las relaciones económicas y laborales tiene un impacto directo sobre los derechos de las mujeres, sobre nuestros derechos, y es una condición, de momento, para una sociedad más democrática e inclusiva. Finalizo con esto. No hay confrontación entre el feminismo radical y el feminismo marxista. No tiene que haber confrontación, tiene que haber nexos de unión y trabajar en una línea conjunta. El único dato, que se me ha olvidado decirlo entre medias, el único dato que no podéis coger para hablar de la desigualdad es el PIB, porque si el Producto Interior Bruto realmente determinara cuál es la relación que existe, todo el trabajo doméstico de las mujeres, toda la tarea reproductiva, contaría evidentemente en los datos del PIB, con lo cual nos quedaríamos verdaderamente sorprendidos el incremento proporcional que tendría precisamente ese Producto Interior Bruto. Yo lo dejo aquí, luego ya si queréis preguntas, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Y le vamos a dar ahora la palabra a Sol Sánchez. Sol Sánchez tenéis en el programa, que es coportavoz de Izquierda Unida en Madrid, pero cuando yo la conocí era la presidenta de Ataque España y era una de las personas que mejor tenía estudiado el sistema financiero en España, ¿no? Pero una parte de eso es una de las personas o de las caras políticas más visibles de nuestra comunidad, es el motivo por el que la hemos invitado. Sol, da gusto que le presenten aún así. Pues buenas tardes a todas. Después de todo lo que han contado Marga y Paloma, yo creo que nos podemos levantar y ponernos con las preguntas o algo así. Voy a intentar rescatar lo que me parece que puede ser subrayado o incluso que no hayan dicho alguna de estas cosas. Algunas notas, ¿no? Por acabar por empezar por donde acababa Paloma, ¿no? Es curioso, pero una de las cosas que aporta, por ejemplo, la economía feminista es precisamente el contar con otros indicadores, el hacer otras mediciones, ¿no? Y precisamente por muchas de las cosas que han contado ellas antes que yo, y que esto sí lo quiero subrayar, es una de las aportaciones de Federici, aunque las han hecho también antes y después, y es la importancia que tiene una visión diferente absolutamente en todo, ¿no?, que le aporta al feminismo y que es con respecto a la economía
algo que tira por tierra absolutamente el sistema capitalista desde el minuto uno. Y es que no se está contabilizando algo, que además ya como vamos a hablar de marxismo, que sí apuntó Marx en varios sitios y que aunque pueda haber muchas lagunas y muchas carencias y muchas contradicciones, ¿no?, en toda la historia que ha relatado también Marga, del feminismo y el marxismo en paralelo, ¿no?, el movimiento obrero, las preocupaciones que se tenían, sí que hay algo que es fundamental. Y es que yo creo que es muy importante la centralidad del trabajo reproductivo, ¿no?, para la acumulación de capital. Todas las cuentas que se hace desde la economía neoclásica sobre qué es rentable, qué no es rentable, cuáles son los costes, cuáles son las externalidades, que como mucho se pueden quedar ahí, son absolutamente erróneas si ponemos los costes reales de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y esto es una de las cuestiones que yo creo que ligan muy bien y que todavía tienen mucho recorrido entre el feminismo y el marxismo. Así como primera idea. Yo creo que es bonito, ¿no?, que el año que se convoca la primera huelga feminista sea el bicentenario de Marx, ¿no?, porque ha causado probablemente tremendos debates sobre si esto era una huelga entre compañeros y compañeras sindicalistas, de izquierdas, socialistas, comunistas. O sea, quien no haya debatido sobre esto es porque se ha callado, pero no porque no lo haya pensado, ¿no? Si una huelga es una huelga, realmente esto es una huelga. O sea, todos esos debates que se han dado, yo los veo como bastante enriquecedores de la experiencia. Ya veremos cómo va sumando y siguiendo, ¿no? Pero si una huelga es parar la producción, ¿no?, al fin y al cabo, el último recurso que tienen los trabajadores cuando todo lo demás ha fallado, pues esta huelga feminista, que era parar la reproducción, el consumo y la producción, pues tenía todavía, lo que hacía era enriquecer el término de huelga, no ponerlo en jaque o discutirlo, sino enriquecer de la misma manera que el marxismo tiene que ser complementado con muchas cuestiones que está aportando el feminismo en este momento. Es evidente, y además ahí no voy a pararme mucho más, pero que ha habido encuentros y desencuentros a lo largo del último siglo entre los diferentes enfoques feministas y el marxismo y pues todo lo que viene desde la izquierda, ¿no?, así en general. Bien, ¿a qué conclusión nos lleva algunos de los debates que ha habido durante ese trayecto, que la verdad es que no han llegado a mucho, ¿no? Hay autoras que han defendido la idea de que era necesaria una síntesis entre feminismo y marxismo, y yo esto sí os lo lanzo, porque no os voy a dar la respuesta, evidentemente, pero sí que os lo lanzo como reflexión para, a lo largo de este eje que ahora se abre, ¿no?, de feminismo y marxismo, a ver a qué conclusión llegáis después de escuchar a gente que sabe mucho más que yo, ¿no? En mi opinión, si entendemos realmente como filosofías y praxis de emancipación y liberación, tanto la una como la otra, y entendemos cuáles son las propuestas de ambas, yo creo que hay una cuestión fundamental, y es que el marxismo, al que muchas veces se ha acudido como a un oráculo, pues no es un oráculo y no tiene todas las respuestas a todas las cosas, porque como muy bien decía Marga, pues bueno, Marx era la repera y hay mucha gente que le ha ido continuando la obra que ha aportado mucho, pero aún quedan lagunas y sitios donde hay que trabajar para incorporar nuevas respuestas. Pero lo que sí hace el marxismo es dotar de un enfoque fundamental e irrenunciable para un feminismo, lo que decía, de liberación y emancipación. En ese sentido, mi conclusión personal, que podéis contrastar con la vuestra cuando acaben estas jornadas, es que lo que hay es que seguir desarrollando el marxismo en todos esos huecos que tiene, no por dejación, sino porque es natural que existan,
seguir desarrollándolo, y creo que entonces no será necesario proponer una síntesis, sino que se llegará a cubrir esos espacios, ¿no? Yo creo que estaba muy bien lo de feminismo y marxismo en el siglo XXI, o sea, ahora, porque nos exponemos a dos peligros y fijaos, revisando algunas aportaciones de algunas autoras feministas que yo creo que se han quedado un poco, que son muy para recuperarlas, pues hay una, Liz Vogel, que a mí me gusta mucho y que ya en el 79 planteaba dos peligros a los que se exponía el feminismo, ¿no? Y el feminismo en relación con el marxismo. Por un lado, lo que antes Paloma llamaba feminismo burgués, ¿no? Que es, al final, después de ya haber conseguido una serie de derechos legales, derechos civiles, etcétera, que al menos en teoría están conseguidos, ¿no? Pues avanzar hacia conseguir la igualdad, pero en el marco de lo establecido. Es decir, la igualdad no deja de ser casi un oxímoron, ¿no? En un sistema desigual e injusto, pues bueno, se queda en esa igualdad de oportunidades dentro de tener igualdad de oportunidades para explotar a otras mujeres de una clase y probablemente una raza, ¿no? Una determinada procedencia diferente a la tuya. Bueno, pues ese es uno de los peligros, caer ahí. Y yo hace poquito hablaba de ello, pues bueno, hace un año, cuando salieron todas esas grandes manifestaciones contra Trump, reivindicando cosas tremendamente justas y cabales, pero que al final se quedaron, digamos, reflejadas en esas camisetas de Christian Dior que se vendieron como por 10.000 euros, ¿no? Para rememorar ese día histórico. Y luego, por otro lado, otro de los peligros que se tiene es el de subordinar la lucha feminista al resto de luchas, que también es un poco de lo que ya habéis apuntado vosotras, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que además había debate sobre si era de Fourier o era de Marx, ¿no? Y es la de el grado, por aquello de que el decir que haya huecos o vacíos, ¿no?, dentro del marxismo en el ámbito del feminismo no quiere decir que no se haya dicho nada, y sobre todo la evolución del propio Marx es muy interesante, y las cosas que deja dichas y escritas hacia el final. Bueno, no solo de Marx, es de Engels, es en la Sagrada Familia, pero la frase es de ahí, no es de Fourier, si os dicen lo contrario, es que el grado de emancipación de las mujeres es la medida de la emancipación general en una sociedad, ¿no? Yo creo que ya simplemente eso, por mucho vacío que se tenga, es una frase tremendamente lapidaria. De hecho, hay muchas partes que en el último periodo del último Marx coge de algunos antropólogos, como era Morgan, que además sirve un poco de inspiración también para el origen de la propiedad, la familia, y que a mí me gusta mucho porque entiendo cómo sobre todo influye en Engels, pero también en Marx, y en todo lo posterior debería probablemente haber tenido más peso, y es que cuando sales de estudiar, ¿no?, y cuando empiezas a observar otras sociedades no capitalistas, se descubren muchísimas cosas, ¿no? Entonces, aunque no ha habido matriarcados en la historia, es verdad que empíricamente no se ha descubierto ninguno, pues todas aquellas cosas que leyó de Morgan, leyeron Marx y Engels. Él estudió, por ejemplo, a los indios iroqueses, donde, para empezar, la herencia y la línea filial
se transmitía a través de las mujeres, ¿no? Lo cual ya hacía que fuesen menos desiguales, por aquello de cada una de las cuestiones a las que estamos sometidas dentro de la sociedad patriarcal y capitalista. Pero no solamente eso, sino que, aunque a priori con una mirada como la nuestra, que sería occidental y por lo tanto muy sesgada, las mujeres no tenían el control de poder hacer la guerra, por ejemplo, pero sí tenían el control de los suministros y de la economía que surtía a quienes estaban haciendo la guerra. Por lo tanto, las mujeres decidían cuándo se cortaba el suministro y cuándo se acababa. Es decir, tenían la capacidad de, sin tener esa atribución directa, al tener toda la decisión económica sobre los suministros, acabar con la guerra y la paz y transmitir la herencia, ¿no? Yo creo que todas esas cosas también, en un análisis comparativo de sociedades capitalistas con otro tipo de sociedades, pueden ser tremendamente ilustrativo y determinante. Y voy acabando, que ya me he pasado. Porque es cierto que no podemos separar patriarcado y capitalismo. En el manifiesto que se hizo precisamente para la huelga feminista del 8 de marzo y que en tantas ampollas levantó, ¿no? Y que incluso hubo sectores que quiso suavizar a posteriori, creo que se daba perfectamente en el centro de la diana, ¿no? El único capitalismo, o sea, el único feminismo que puede ahora mismo luchar contra el patriarcado es el que a su vez rechaza el sistema capitalista. Por esto que os decía de caer en esa trampa del feminismo burgués. Y bueno, yo creo que habría que enlazar, ¿no?, muy bien para desvelar qué es lo que hay detrás, el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo que os decía al principio, que es la base de la reproducción social y que al final implica a mujeres también de clase subordinada. Por eso, feminismo de clase, feminismo socialista, feminismo marxista, están al fin y al cabo defendiendo un poco las mismas cuestiones. Es que como siga me voy a meter en otro charco. O sea que de momento lo dejaría aquí pidiéndoos perdón por anticipado porque me tengo que ir en 20 minutos y pues muchas gracias. Lo dejo aquí por no liarme más. Muchas gracias. Quería hablar de todo esto, pero yo lo que propongo es que los 20 minutos que tienes solo dedicamos a hablar un poco entre nosotras. Si alguna de vosotras quiere hacer alguna apreciación o algún comentario a lo dicho en la mesa, a mí por lo menos me encantaría oírla. ¿En qué medida creéis que es? Espera, ¿te puedes presentar si quieres primero y así? Me llamo Patricia, soy de políticas y os quería preguntar en qué medida creéis que es importante la figura de Lidia Falcón para unificar desde el punto ideológico el marxismo y el feminismo. ¿Queréis? Pues mientras lo pensáis, ¿respondo yo? ¿Sumamos alguna más? Sí, o? sí. Bueno, yo soy Nerea y estudio también primero de políticas. Y yo quería hacer un apunte a lo que habéis dicho sobre la huelga del 8 de marzo. Es que me parece que precisamente lo que se criticó de esa huelga fue su carácter interclasista, ¿no? Digamos que, o sea, y yo apoyo totalmente la huelga y la apoyo en su día y la sigo apoyando, pero de alguna forma sí que es cierto que era una huelga para todas las mujeres y eso me parece bien, pero hubo muchas mujeres de clase obrera que precisamente se tuvieron que quedar en casa porque tenían que cuidar o igual no podían permitirse un día menos de sueldo. Entonces, desde el feminismo radical, desde el feminismo marxista, ¿cómo hacer que esas huelgas y esas movilizaciones sean más accesibles para, sobre todo, las mujeres de clase obrera? Eso. ¿Algún comentario más? Bueno, pues lo seguís pensando mientras... Lidia lo contesto yo, ¿vale?
Lidia Falcó, sin la menor duda, es una de las referencias del feminismo en España. No sé si sabéis quién es. Escribe en público, tiene una columna, creo que todas las semanas, o sea que la podéis leer, ¿no? Lidia fue parte del movimiento feminista de raíz marxista y muy anticapitalista que en España creó el Partido Feminista, cuando en el movimiento feminista se decía que se necesitaba una expresión política del movimiento. El Partido Feminista ahora forma parte de Izquierda Unida, pero durante tiempo se presentó a las elecciones incluso, ¿no? Es decir, y yo creo que es una de las personas de referencia, sin la menor duda, dentro de lo que ha sido, sobre todo en los años más duros, donde no se hablaba tan claro de un feminismo radical. Su voz era una de las pocas que realmente lo hacía alto y claro. Yo soy muy fan, o sea, digamos. Bueno, a ver, hablar también de que no solamente, también hay que meterse en el contexto concreto y en el lugar concreto. Lidia Falcón, además, es que ha entrado y salido y ha sido torturada por la policía en este país, porque no olvidemos que a veces también, entiendo que no es el tema de la mesa de hoy, pero es muy importante saber que en el Estado español, antes había hablado de Victoria Kent y Clara Campoamor Marga, de toda la consecución de derechos de las mujeres en la República, y hasta 1974, no, un poquito antes, o sea, las mujeres en todo el franquismo nos convertimos en menores de edad sin derechos, con una legislación que hacía que en el momento que te casases, en el hipotético caso de que estuvieras trabajando, muy hipotético, debía ser por una razón justificada, como que no pudieras mantener a tu familia, fueses viuda o algo similar, si no, no podías trabajar. Pero si trabajabas y te casabas, en ese momento debías abandonar tu puesto de trabajo. No hablemos ya de divorcio, de tener una cuenta bancaria, aunque el dinero fuera tuyo, necesitabas la firma de tu marido. Es decir, las feministas durante la dictadura y la transición fueron heroínas en este país. Teniendo en cuenta que en la última parte, ya entrada la guerra civil, incluso Federica Montseny aprobó y se puso en práctica en el 37 en Cataluña la primera legislación que regulaba el aborto. O sea, imaginar el salto atrás y la lucha heroica de las feministas en este país. Eso por añadir con esto. Y luego, lo de la huelga del 8M, hombre, creo que fue un gran debate el que se tuvo, ¿no? Y además creo que de lo que yo te hablaba era del manifiesto. En el manifiesto las reivindicaciones, y explícitamente se decía que era anticapitalista. Eso es lo que levantó ampollas, ¿no? Con aquellos ahora apoyo, ahora no, ahora soy el líder del mundo libre y del feminismo transversal de Rivera, no sé si os acordáis, ¿no? Claro, y todo aquello, y la gente de Ciudadanos, pues claro, no fueron, no les estaban dando palmas, sino que les abuchearon un poquito, precisamente por esta serie de razones. También había mucha gente que salía de trabajar y se iba con su jefa, que cerraba la tienda, a la mani feminista, ¿no? O sea, todas esas contradicciones yo creo que son buenas que se expliciten y que generen ese debate, precisamente, lo que tú preguntas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que se consiguió. O sea, sí que fue bueno. No tienes todas las respuestas, pero por lo menos has puesto encima de la mesa la mayor parte de las preguntas. ¿Paloma quería añadir algo? Sí, no, yo muy brevemente. Bueno, por supuesto, sumarme a lo que ya se ha dicho de Lidia, sin ninguna duda, porque ella es una referente feminista, pero es una referente de lucha contra el franquismo, y por tanto ahí hay que ponerla en el valor que tiene, y que yo creo que ha sido destacado. Muy brevemente, con relación al tema del 8M. Yo no he vivido el debate siendo sindicalista, en puestos en la parte del mundo del trabajo y del mundo laboral, que si la huelga tienes que paralizar la producción y por tanto si van los hombres a trabajar, pues entonces no paralizas la producción. Claro, todos estos conflictos que había evidentemente en este asunto. Yo, que como bien ha dicho Marga, ya peino canas, como bien veis, y he estado ya algunos años en el movimiento sindical trabajando, la primera en Comisiones Obreras, la primera conferencia de hombres y mujeres que se hizo en el año 1995, y ahí se determinó
que el sindicato ya venía en su definición, pero ahí se pusieron los instrumentos y las medidas para que efectivamente el sindicato fuera un sindicato también feminista, ¿no? Se sentaron aquellas premisas. Y a mí me parece que desde ese año 1995 hasta la huelga del 8 de marzo, donde se apoyó por parte, por lo menos de los sindicatos de clase, se apoyó una parada parcial, aunque fuera una parada parcial de 2 horas, a mí eso me parece que no es una contradicción. Me parece que es un elemento a valorar y a tener en cuenta, porque es muy difícil poder hacer un cambio como el que requiere, ¿no? Una construcción de valores, una construcción cultural y social distinta. Por tanto, yo no creo que haya, por eso decía al final, no es un problema de enfrentar dos posiciones, sino de buscar el punto de conexión que en un momento determinado puede reforzar una posición. Y por tanto, en ese sentido, este 8 de marzo fue más complicado, suscitó más debate, pero yo estoy convencida de que el próximo 8 de marzo va a ser más fácil. Y por tanto, lo que habrá que hacer es trabajar sin confundir espacios, pero sí estableciendo esos marcos de colaboración y teniendo en cuenta sobre todo eso que lo decía muy bien Sol, ¿no? Lo de la transversalidad, que yo creo que las tres lo hemos dicho, es que no todo es lo que en un momento determinado puede parecer. ¿Algún comentario más? ¿Alguna quiere decir algo más? Por favor. Algo, bueno, breve. Dime tu nombre, por favor. Y luego voy a hacer la presentación. Así que ahora algo muy breve, pero primero agradecer, bueno, desde ya la organización del Congreso y la convocatoria y la exposición que me pareció muy, muy buena y muy interesante. Y en referencia a eso quería aportar 2 cositas muy breves, que es una que me parece importante esta recuperación de una tradición del feminismo socialista, del feminismo marxista, porque hay, Celia Amorós y Ana de Miguel dicen que hay un problema, digamos, en el feminismo que lo llaman el síntoma de Penélope, que dicen que es tejer y destejer y olvidarse la tradición, la historia, el propio movimiento y pensar que cada vez empieza desde cero. Entonces, frente a eso, para fortalecer esta nueva ola de movimiento de mujeres, creo que volver a la tradición, a la historia, al movimiento de mujeres en cruce con el movimiento obrero y con el movimiento socialista es muy importante. Eso por un lado, y de paso el aviso que de eso voy a hablar en mi presentación, entonces para que se quede la gente aquí a escuchar, porque aparte de estos aportes de Marx que mencionaban, también está el pensamiento de Clara Zetkin, de Alexandra Kollontai, de Silvia Pankhurst, de muchísimas otras feministas marxistas que también fueron organizadoras del movimiento, pero también teóricas y que plantearon debates que hoy tienen mucha también actualidad para pensar problemas, siempre tomándolos para pensar los problemas, no como una receta tal cual, obviamente. Eso por un lado. Y por otro, de la huelga del 8M, que también creo que ahora vamos a un encuentro en Gijón la semana próxima, yo por lo menos voy a ir, de otras compañeras, y creemos que hay que fortalecer el 8M del 2019, justamente fortaleciendo todos esos aspectos de la huelga, que fue la huelga laboral, la huelga de cuidados, la huelga de consumo, etcétera, y no contraponiendo, ¿no?, una a otra, porque eso es lo que hizo la potencialidad de ese 8M, que tuvo repercusión a nivel mundial también, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. ¿Alguna aportación más? ¿Algún comentario más? Entonces le voy a preguntar a Josefina, ¿vas a hablar de movimiento feminista en Argentina en tu intervención o te lo pregunto ahora? Preguntando ahora porque no. Bueno, a mí me ha impresionado, supongo como a muchas de vosotras, la intensidad del movimiento a favor del aborto, en Argentina, con el pañuelo verde que enseña Josefina. Es un país que conozco un poco y es impresionante lo que se ha conseguido, y sobre todo lo que me ha parecido impresionante, corrígeme si me equivoco, es que fue un movimiento liderado por mujeres muy jóvenes. ¿Por qué no lo comentas un poco? Vale. Bueno, en la Argentina, como sabéis, el aborto está penalizado y es ilegal. Hay alrededor de 400 mujeres que mueren cada año por abortos clandestinos. Y hasta el momento, además, era un tema prácticamente tabú, es decir, que no se hablaba ni en la escuela, ni en las familias, etcétera, ¿no?
lo que cambió el movimiento de mujeres justamente fue convertir el tema, este pañuelo, por ejemplo, que yo, bueno, me lo trajo una amiga de Argentina, lo llevan todas las jóvenes, o la mayoría de las jóvenes de 13 años a la escuela, en su mochila, en la calle, en los autobuses, porque se convirtió en el símbolo de esta lucha. Además, tomando este pañuelo, es el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, entonces es un símbolo de la lucha de las mujeres en Argentina, y realmente transformó la subjetividad y realmente la participación de las mujeres jóvenes es muy impresionante. Logramos que se aprobara por primera vez en el Congreso de Diputados, pero luego el Senado, que es esa cámara, ¿no?, de cuervos, nos votó en contra por 7 votos, decidió que sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos, pero bueno, el próximo año se va a volver a presentar, el movimiento de mujeres sigue muy activo y ahora le incorpora también la demanda de la separación de la Iglesia y el Estado para justamente pelear por un Estado laico, por educación sexual en los colegios, porque saquen sus rosarios de nuestros ovarios, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso no me quiero extender, pero realmente sí es muy impresionante lo que ha transformado subjetivamente la lucha por el derecho al aborto. Y también la solidaridad internacional que ha habido aquí en el Estado español y en otros lugares. Sí, recuerdo estar frente a la embajada argentina, pero es impresionante, me impresionaba que el movimiento lo hubiera sobre todo mujeres de institutos y mujeres muy jóvenes. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí 5 minutos, nos fumamos un cigarrillo, descansamos un poquitito y volvemos porque se van a presentar 2 de las comunicaciones que se han presentado al Congreso. Una es de Josefina, quien nos ha hablado ahora, y luego Rebeca está por aquí, y Rebeca que está aquí. O sea que en 5 minutos os parece bien y volvemos.